Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga en donde quiera que nos hacen el favor de vernos. Esta es una reflexión de cómo se sintieron los discípulos de Cristo posteriormente al arresto, juicio, crucifixión, muerte y sepultura de su Maestro. ¿Qué pasó durante los 3 días de su sepultura al no saber nada de Él? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? Indudablemente el común denominador de ellos era impotencia y sentimiento de culpa por su deslealtad que hasta ese momento habían mostrado. Muy bien, vamos a comentar un poco sobre Judas, ya que en total son 12 los discípulos. Aunque Judas era un traidor y un ruin, también necesitamos comentar algo de él. Sin saberlo, era el que llevaba el cargo con más responsabilidad. Lo ponía siempre de frente a la tentación, es decir, de sustraer algo de los fondos que se manejaban en ese ministerio. Pero como dice el dicho, cuando a la gallina le gusta comerse los huevos, aunque le quemen el pico, siempre se los come. Y Judas era esa clase de persona. Pero también había profecía para ese acto ruin que hizo Judas. En el libro de Zacarías capítulo 11 y versículos 12 al 13, ahí se encuentra esa verdad. Muy bien, ante el arresto de Cristo, el primer impulso de Pedro desenvainó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? San Juan capítulo 18 y versículo 11. Desde ahí nuestro discípulo Pedro empieza a sentirse impotente. No es como él creía y ya estaba comprometido. Le había prometido al Señor Jesús que aunque todos lo iban a abandonar, él no lo haría. Arrestan y se llevan al Señor Jesucristo. Desde ahí Pedro se separa del Señor. Ya no supo qué pasó en el interior de aquel Sanedrín. Los sacerdotes Anás y Caifás fueron los que interrogan a Cristo. Después de haberle interrogado y acusado formalmente, lo remiten ante Pilatos. También él lo interroga, pero al no encontrar nada de qué imponerle cargos, lo remite al rey Herodes. Quedémonos aquí por un momento y démosle una vista a nuestros discípulos. Ya para este momento han pasado 2 cosas, o por lo menos una y la otra va a suceder en breve. El gallo ha cantado y Pedro ha negado 3 veces a su Señor. Inclusive la tercera vez lo ha negado con maldición. Ha sido visto por el Señor. Ahora Pedro llora amargamente. Es una sensación de culpa y remordimiento. Desde ahí ya no sabemos nada de nuestro discípulo Pedro. Y Judas probablemente ya se ahorcó, por lo menos pronto lo hará. Todos han salido despavoridos, huyendo con mucho miedo, temor y desconsolados. Cada uno fue a su casa sin poder dar una explicación lógica y satisfactoria a sus respectivas familias. El Maestro se encuentra en la cárcel. Pronto amanecerá y terminará el juicio y será condenado a la crucifixión y muerte en la cruz. A estas alturas ya solo quedan 11 discípulos: Tomás el incrédulo, Felipe el que quiere que Jesús le muestre a el Padre, los demás unos pescadores. Solamente Juan el discípulo amado camina un poco cerca, va a la expectativa, no sabe qué hacer, pero ahí va junto, quizás con las mujeres que lloran desconsoladas. Atrás toda esa turba de gente. Ha terminado el juicio y empieza Cristo a caminar con la cruz a cuestas. Por eso, de las casualidades o propósitos divinos de Dios, José de Cirene también va caminando junto a ellos y lo obligan a llevar la cruz. Posteriormente, después que Jesús iba probablemente ya un poco cansado, por fin llega al lugar de la calavera y lo crucifican y muere. ¿Dónde están nuestros discípulos? Escondidos,
llorando, algunos y otros tristes. En fin, para amigos así, ¿para qué enemigos? No estuvieron en el tribunal, ni le acompañaron durante cargaba la cruz, ni en su muerte y sepultura, ni siquiera se enteraron del lugar donde habían puesto el cadáver de su maestro. ¡Qué ingratos! Ahora 3 largos días de desasosiego y espera, sin saber qué hacer. Ninguno de ellos había creído en la palabra del Señor Jesucristo, que al tercer día se iba a levantar de la tumba. Ni siquiera las mujeres que le servían habían creído. Ir a pescar para algunos, Mateo pensando si iba a regresar a su antiguo empleo de cobrador de tributos. Simón el celote, viendo si están todavía activos sus antiguos amigos para regresar e unirse a ellos y volver a sus anteriores actividades. No va a pasar nada de eso que he mencionado. En 3 días su maestro resucitará y se mostrará a cada uno de ellos. Veamos lo que dice en San Marcos capítulo 16 y versículos 9 al 15, y dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Este es un momento tétrico y tenso para los discípulos. Ellos esperaban que el maestro empezara con una larga lista de reproches y reclamaciones. Ellos esperaban que dijera: ¿por qué me dejaron y me abandonaron y me negaron y no me defendieron? Empezaría con Pedro, luego sería a los otros. Todos quizás se miraban unos a otros o hacia el suelo. Tenían un gran pero grande pena y vergüenza. No se animaban a preguntar ni mencionar nada. Lo más seguro era que empezaría él a despedirse de ellos. Les reclamaría su poco valor, su deslealtad. Les diría: bueno, señores, lamentablemente todos ustedes no sirven para esta clase de trabajo. Esto es para gente valiente, dispuesta inclusive a dar sus propias vidas y mostrar que sí saben para qué fueron llamados. Saben, les diría, que búsquense otra cosa mejor. Esto sencillamente no es para ninguno de ustedes. Hasta luego, les diría. Y todos, sin voltear a ver ni despedirse uno del otro, empezarían a caminar sin rumbo fijo. Muy merecido se lo tenían, pero de pronto algo inesperado sucede. Escuchan algo que su maestro les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo que estaban escuchando no lo pueden creer. Sencillamente es como que si les estuviera diciendo: ustedes siguen contratados. Tan grande era su pena que probablemente no supieron qué contestar. Cristo, estando en la cruz, restauró a 3 personas: a el malhechor, María su madre y Juan el discípulo amado. Ahora estaba restaurando a los 11, y si Judas no se hubiera ahorcado, también lo había restaurado. Este es el grande amor de Dios, y a su nombre sea la gloria. Este es el Dios de amor que predicamos. Muy bien, esto fue todo, y hasta la próxima. Y escuchemos por favor este hermoso canto de mi autoría, El Camino Angosto. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Amén.
angosto es el camino por donde pasan los redimidos, y la puerta es muy estrecha por donde ellos tendrán que pasar. Es caminar por la cuerda floja, equilibrista tendrás que apostar. Las cataratas del Niágara ahí te esperan, tendrás que cruzar. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día perfecto es. No voltees para atrás ni un instante, sino en las aguas te caerás. Con tu fe camina adelante, mas el justo por su fe vivirá. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día perfecto es.